En el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 13 al versículo 17, la palabra del Señor enseña y dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En esta oportunidad, amados hermanos, quiero compartir con ustedes el tema: la purificación del templo. Según algunos comentaristas bíblicos e historiadores, la purificación del templo de Jerusalén en los tiempos de Jesucristo nuestro Señor fue el primer acto público que el Señor hizo en su ministerio, el cual comprendió en echar fuera los mercaderes, los cambistas, las ovejas y los bueyes, y purificar el templo como se menciona en la Biblia. El templo, para que tengamos un contexto como más amplio, una foto completa del por qué el Señor Jesucristo hizo esto, era porque el templo era la representación más alta de la fe judía en aquellos días. Y lamentablemente, los líderes religiosos habían corrompido esa imagen. El templo había sido construido y consagrado para que fuese casa de oración. Casa de oración para todas las naciones, como dice Isaías 56:7. Se lo leo para que usted tenga el contexto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese fue el propósito por el cual el templo fue levantado, para que fuese una casa de oración, donde todos aquellos que eran y estaban consagrados para Dios en la fe, oraran por todas las naciones del mundo, por todos los pueblos de la tierra. Y no fue así. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús habían corrompido esa imagen. Según los datos históricos, amados hermanos, este templo de Jerusalén, donde Jesucristo hace ese azote de cuerdas y echa afuera a todos los que estaban haciendo de la casa de su padre una casa de mercado, fue destruido este templo en el año 70 después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por el ejército romano bajo el mando del general y futuro emperador Tito, quien era hijo del emperador Vespasiano. Ahora, el propósito de esta reflexión en esta oportunidad no solamente es que podamos tener como una información de ese acontecimiento, sino que esto tiene una enseñanza preciosa hoy en el Nuevo Testamento para cada cristiano, para cada creyente, para cada hermano y hermana que han nacido de nuevo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hoy nosotros somos el templo de Dios. Hoy cada uno de nosotros debemos entender esta verdad que las Sagradas Escrituras nos explican. El apóstol Pablo habla de esto, donde nos da a entender, y nosotros debemos tomarlo así, con entendimiento, de que hoy cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Hoy ya no existe un templo físico al cual nosotros llamemos la casa de mi Padre, sino que la Escritura enseña que nosotros, los que hemos nacido de nuevo en Cristo, somos el templo de Dios ahora. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 dice y enseña la palabra de Dios: ¿no sabéis que sois el templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Note usted cómo hoy la palabra de Dios nos describe, nos enseña, nos revela que hoy ya no hay un templo físico de 4 paredes hecho con esto, lo otro, al cual nosotros digamos, ahí habita Dios. Ese es el templo de Dios. La Biblia enseña en este versículo que hemos leído que el templo de Dios somos nosotros. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y la obra de Cristo en nuestras vidas, al nacer de nuevo en Cristo nosotros, nuestros cuerpos vienen a ser el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios. Bendito sea Dios por eso. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, la Biblia enseña y dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amado, así como el templo de Jerusalén en los tiempos de Jesús no debía ser corrompido, no debía ser manchado, no debía ser mal representado, de igual manera el creyente, los que hemos nacido de nuevo en Cristo, debemos mantenernos santos al Señor. O sea, apartados para el Señor, consagrados para el Señor. Y cuando hablamos estos términos, hablamos de mantener una actitud continua siempre de agradar a Dios con nuestros cuerpos. Porque nuestros cuerpos son el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Mire la exhortación que el apóstol Santiago nos hace. Santiago capítulo 1, versículo 27. Dice así el Señor en su palabra: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la exhortación del Espíritu Santo por medio del apóstol Santiago, que nos guardemos sin mancha del mundo. El mundo contamina, el mundo ensucia, el mundo está lleno, saturado de conceptos, ideologías, formas de vida, pecados, situaciones que traen una contaminación al cuerpo de Cristo si el cuerpo de Cristo se deja llevar por las influencias del mundo. La verdadera religión, dice Santiago, además de visitar a las viudas y los huérfanos en sus tribulaciones, la verdadera religión es guardarse sin mancha del mundo. No cuenta con que Dios aguanta todo, perdona todo. Tengamos cuidado si nos dejamos influenciar por ese tipo de conceptos. Tengamos cuidado de entrar en una actitud de libertinaje, de facilidad, de tantas cosas que pudieran terminar manchando nuestros testimonios delante del Señor. Somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo, y por eso debemos guardarnos sin mancha en este mundo, amados hermanos. Dios tiene un propósito con sus hijos. Mire, Dios no tiene miles de propósitos. Dios no tiene millones de propósitos para darle un propósito a cada uno. Este es tu propósito, este es tu propósito, este es tu propósito. Dios no tiene una caja, Dios no tiene una fábrica de propósitos que le da a cada que van haciendo de nuevo, le va dando uno. No se confunda. Dios Padre tiene un propósito único con todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo y hoy somos sus hijos. Y ese propósito único que Dios tiene para sus hijos es que seamos transformados conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el anhelo de Dios. Ese es el deseo de Dios.
Ese es el propósito de Dios para todo aquel que ha nacido en Cristo, que sea como Jesucristo, que sea conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 habla de esto. Se lo leo. Dice así la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito único de Dios, que seamos como Cristo, que seamos como el Señor Jesucristo. Y quiero que usted entienda lo siguiente, que Jesucristo, amados hermanos, es el templo de Dios. En Cristo está toda la plenitud de Dios. Si alguien fue el templo de Dios por excelencia, santo, consagrado, santificado, fue Jesucristo. Por Cristo nuestro Señor, cada uno de nosotros ya estamos siendo transformados a su imagen. Hay un Espíritu Santo trabajando en cada uno de nosotros y llevando paso a paso la transformación, porque estamos en Cristo. Cristo mismo, como dije hace unos segundos, es el templo de Dios. Y es por su obra en nosotros que hoy también somos nosotros el templo de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 12, la Biblia enseña lo siguiente y dice: porque en Él, Él es Jesucristo nuestro Señor, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Todo lo que Jesucristo hizo, amados hermanos, es lo que nosotros hemos hecho en Él, en Cristo. Cuando Jesucristo se bautizaba, ahí nosotros éramos también bautizados. Eso enseña la Escritura. Cuando Jesucristo fue circuncidado, nosotros también estábamos siendo circuncidados en Él. Cuando Él fue sepultado, también nosotros fuimos sepultados con Él. Y cuando Él resucitó, también nosotros fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por lo tanto, por eso es que hoy somos el templo de Dios. Por eso es que hoy somos el templo del Espíritu Santo, por causa de que Cristo lo fue primero que nosotros. Hoy somos porque estamos en Él. Las Sagradas Escrituras, amados hermanos, sobre todo en el Nuevo Testamento, enseñan o consideran a Jesucristo como el verdadero y nuevo templo de Dios, sustituyendo al templo físico de Jerusalén. Jesucristo es el lugar donde Dios habita plenamente en forma humana. Y la iglesia, el creyente, todo aquel que ha nacido de nuevo por extensión, por medio de la unión que tenemos con Cristo, los creyentes, la iglesia, todos los que estamos en Cristo, somos descritos en las Sagradas Escrituras como el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Todo por causa de lo que hoy somos en Cristo Jesús nuestro Señor. Al estar en Cristo, dice la Escritura que ya estamos lavados, ya estamos limpiados, ya estamos santificados, ya estamos justificados por el Señor. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No perdamos de vista, amados hermanos, que la venida del Señor se acerca y debemos mantenernos en Cristo todo el tiempo. Tiemble, llueva, truene,
lo que venga, debemos mantenernos en Cristo. Sigamos adelante. Siga adelante, siga adelante. No le permita al enemigo hacerle retroceder. La Biblia enseña que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, no somos de los que retrocedemos. Somos de los que seguimos adelante por el poder de Dios que actúa en cada uno de nosotros. Ese poder es el poder del Señor Jesucristo por medio de su Santo Espíritu en nosotros, porque somos su templo, somos su habitación. Siga creyendo en el Señor. Siga creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Siga creyendo en el poder de su palabra. Siga creyendo en el poder de la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Siga adelante, amado hermano, siga adelante, siga adelante. No permita que el enemigo lo haga retroceder. Siga adelante. Dios está con cada uno de nosotros. El templo del Espíritu Santo hoy somos nosotros. Y ahí está el Señor habitando en cada uno de nosotros. Siga adelante. No se rinda. Siga adelante, que hoy su cuerpo es el templo de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Le animo en esta hora a que siga adelante en Cristo y en victoria. La recompensa que nos van a dar vale la pena el sacrificio, vale la pena el esfuerzo, vale la pena sudar la camisa, vale la pena. La recompensa es la vida eterna. Manténgase puro, amado hermano, manténgase en Cristo, manténgase santificado, manténgase consagrado, manténgase allí, siga peleando la batalla, que el Señor está de su lado para sacarlo en victoria. Termino con Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Se la leo en la versión bíblica, la Nueva Versión Internacional. Y dice así: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Siga santificándose, hermano. No deje de congregarse, no deje de orar, no deje de leer la palabra, no deje de dar su vida al Señor. Siga santificándose, siga santificándose, siga santificándose, que su cuerpo es el templo de Dios, es el templo del Espíritu Santo, y Dios está ahí para ayudarlo, para guardarlo, para protegerlo. Dios siempre va a proteger su templo, Dios siempre va a ayudar a su templo. Por lo tanto, nuestra ayuda de parte de Dios, la ayuda de Él para nosotros, está segura, porque somos su templo, somos su habitación. Le bendigo en esta hora, le bendigo en el nombre que está sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro y pido que la paz de Cristo esté sobre usted, que la bondad de Cristo, que el carácter de Cristo, que la misericordia de Cristo y que la gracia del Señor Jesucristo lo envuelva, lo cubra, lo encamine a diestra y a siniestra, y usted sea bendecido para la gloria de nuestro Dios Padre. Ánimos y adelante, en el nombre de Jesús. Amén y amén.